Todos, en la adolescencia, hemos pasado en mayor o en menor medida por la llamada crisis de identidad, en donde aceptarnos es el objetivo primordial como parte de nuestro proceso de desarrollo. Y muchas veces en ese aceptarnos va desde nuestras actitudes, nuestras habilidades e incluso nuestros rasgos físicos. De no lograr aceptarnos, esto puede generar consecuencias nocivas llegada a la adolescencia, la juventud, incluso en la adultez y a veces mucho más adelante. Y si ese fuera el caso, deberíamos preguntarnos qué hacer para podernos aceptar tal y como somos. Hola, ¿qué tal? Te saluda Vicente Mendoza, especialista en enseñanza, aprendizaje y desarrollo personal. En los próximos minutos vamos a comentar las claves principales para aprender a aceptarnos tal y como somos. Quédate conmigo. Empecemos entonces por describir las principales claves para aprender a aceptarnos tal y como somos. Y la primera de ellas es: desarrolla un adecuado autoconcepto. El concepto es el conjunto de características que define a alguien o algo. Y cuando hablamos del autoconcepto, son esas características que te definen a ti mismo. Pero tienes que tener cuidado, porque a veces al describir estas características no lo hacemos correctamente, no lo hacemos con justicia. Por lo general, solo reconocemos lo negativo, los errores, los defectos o como le queramos llamar. Y en algunos casos solo nos reconocemos lo positivo, que no es mejor que lo anterior. Sigue siendo una forma de definirse incorrecta. Un adecuado autoconcepto se forma partiendo de la premisa que todos somos seres humanos. Tú, ustedes y yo. Y en ese sentido, por la naturaleza de ser un ser humano, entonces tenemos virtudes y defectos, aciertos y desaciertos, aspectos positivos y aspectos negativos. Somos seres imperfectos. Si piensas en tu autoconcepto, necesariamente tienes que pensar que en ti debe haber y hay virtudes y defectos, fortalezas y debilidades, por tu propia naturaleza. Ni eres un ser imperfecto, totalmente lleno de defectos, ni tampoco eres un ser humano perfecto. No debes esperar nunca equivocarte, nunca cometer errores. Entonces, cuando vas a analizar, a describir tu autoconcepto, hazlo sobre esa premisa, que eres un ser humano perfectible, que tiene virtudes, que tiene defectos, y en esos defectos cada día debes tratar de ser una versión mejor de ti mismo, esforzándote por ser mejor. Una segunda clave es aprender a desarrollar una adecuada autoestima. Si nosotros, por ejemplo, definimos este artefacto que tengo para ayudarme con este video, y describo sus fortalezas, describo sus características, entonces en la medida que describo sus funciones, la calidad, cómo me ayuda en mis objetivos, yo aprendo a valorarlo, aprendo a darle una estima, una consideración, porque es un elemento importante en mi vida. Entonces, si esto se puede hacer con un artefacto, y lo hacemos con un par de calzados, lo hacemos con la casa, con el carro, también lo podemos hacer con nosotros mismos. Aprender a valorarnos, como se darán cuenta, parte por primero describir nuestras características, es decir, definir nuestro autoconcepto. Yo no puedo valorar ningún aspecto, ningún objeto, ninguna persona, si es que antes no conozco sus características a cabalidad. Para poder valorarnos, poder tener una buena autoestima, debemos primero partir del autoconcepto. Sobre la base del autoconcepto, yo me valoro, yo me quiero, yo me acepto como ser único y me quiero como soy. Una tercera clave es aprender a no compararte con los demás.
Ya hemos dicho que como seres humanos somos seres imperfectos, todos, ustedes y yo, por la naturaleza de nuestra condición humana, tenemos virtudes y tenemos debilidades. Y si bien todos tenemos virtudes y debilidades, sin embargo somos únicos y esas virtudes y debilidades van a ser diferentes en cada uno de nosotros. Compararnos resulta ciertamente ocioso, porque siempre vamos a encontrar que tenemos ventajas y desventajas, que hay gente que está mejor que nosotros y peor que nosotros. Hay gente que destaca en unas cosas y hay gente que destaca en otras. Al final, cada quien es la mejor versión de sí mismo. Entonces, no tiene sentido compararnos, porque siempre vamos a encontrar que nadie es igual a nadie. Si quieres tratar de ser mejor, hazlo en función a ti mismo. Trata de ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. La siguiente clave para mejorar tu aprender a aceptarte es hacerte autocríticas constructivas. Volvemos al principio. Si somos seres humanos imperfectos, tenemos fortalezas que tenemos que arraigarnos, tenemos que empoderarnos de ellas y tenemos debilidades que tenemos que mejorar. Para identificar esas debilidades y para empezar un proceso de crecimiento y de mejora, entonces tenemos que nosotros mismos darnos cuenta de esos errores, aprendiendo a ser críticas, a ser críticos con nosotros mismos, pero de una manera constructiva. ¿Qué implica de manera constructiva? Una crítica que nos invite a crecer, que nos invite a mejorar, que no nos haga sentir mal, que no sea esa crítica por deporte, que el único objetivo es criticarnos y no ir más allá, como muchos a veces lo hemos hecho. Una crítica constructiva implica, me he dado cuenta que tengo esto por mejorar. Punto número 1, pero no queda ahí. Ahora, ¿cómo lo mejoro? ¿Con qué lo mejoro? ¿Cuándo lo mejoro? ¿En qué plazo lo mejoro? Es decir, ir más allá que la mera crítica, porque una crítica sin mejora no tiene ningún sentido. Entonces, trata siempre de que tus críticas terminen en algo concreto, tus críticas terminen en un plan de mejora a corto, mediano, largo plazo, e implementa esas estrategias tratando de superar gradualmente y poco a poco esas valencias que has identificado en ti mismo. Una siguiente clave para intentar aceptarnos tal y como somos es dedicarnos tiempo para nosotros mismos. Trata de siempre buscar un espacio para sentirte bien, en donde el objetivo primordial seas tú. No hay aún tengo que hacerlo por mis padres, por mis hermanos, por mis hijos, por mi pareja, sino trata de tener siempre un espacio para ti mismo, para dedicar a algo que te haga feliz, que te haga sentir bien. Un deporte, un hobby, una lectura, descansar, ir de paseo, encontrarte o simplemente encontrarte contigo mismo, de tal manera de regalarte este tiempo como un premio a tu esfuerzo, a tu mejora constante. Es importante que todos nos regalemos algo. Y a veces estamos muy pendientes por el cumpleaños de la mamá, de la pareja, del amigo, del jefe, pero no nos regalamos nada a nosotros mismos. Y no necesariamente me refiero en la fecha de cumpleaños, porque algunos de ustedes dirán, no, pero en mi cumpleaños yo salgo de viaje, en mi cumpleaños no voy a trabajar, pero esto no solo debe hacerse en la fecha de cumpleaños. Periódicamente, siempre busca un espacio para dedicarte un tiempo para ti. Regálate ese momento de placer, de disfrute, como un reconocimiento, primero, a tu condición humana, segundo, a tu proceso de desarrollo y tercero, como parte de tu reconocimiento al esfuerzo que haces día a día. Una siguiente clave para aprender a aceptarnos tal y como somos es tener en cuenta que cada uno de nosotros somos el único responsable de todo lo que nos sucede. Aprende a liberarte de ataduras por el pasado, tal vez el futuro, por la culpa de mis hijos, por la culpa de mi pareja, por la culpa del destino. Olvídalo.
Cada quien es responsable de todo lo que le pasa y puede cambiar cuando lo decida. Una cosa es que no queramos asumir el reto, el sacrificio, el esfuerzo de cambiar, y otra cosa es que no podamos cambiar. Cuando nosotros delegamos la responsabilidad de lo que nos pasa fuera de nosotros, nos hacemos víctimas de las circunstancias. Tenemos que aprender a asumir en gran medida nuestra parte de responsabilidad en cada uno de nuestros actos. Seguro que hay situaciones en donde el contexto, la coyuntura, determina en alguna medida o influye en lo que nos sucede, pero generalmente más responsabilidad tenemos nosotros. Libérate, corta esa dependencia con el mundo externo y aprende siempre, cada vez que te ocurra algo, primero en ver tu parte de responsabilidad, por más mínimo que sea. Y a partir de allí te darás cuenta que siempre tú tendrás siempre un poder de decisión frente a las cosas que te pasan. No podrás cambiar todo, pero por lo menos en lo que te toca, sí podrás decir: yo puse de mi parte, yo hice lo mío. En cualquier contexto, trabajo, familiar, amical, etcétera, estudios. Siempre trata primero de ver tu responsabilidad. Ojo, no tu culpa. Hablar de culpa suena a sentencia. Yo pienso que es más constructivo hablar de responsabilidad de nuestros actos. Siempre mira tu parte de responsabilidad y recién cuando lo hayas identificado y hayas puesto mano a la obra para corregir esa responsabilidad, recién allí tú tendrás autoridad para poder señalar otros factores ajenos a ti. Hay una siguiente clave que más se da en los adolescentes, pero a veces también en personas que cronológicamente pasaron hace rato esa etapa de la adolescencia. Y esta clave es: no te obsesiones con tu apariencia. Psicológicamente sabemos que la primera impresión es fundamental en el lenguaje no verbal. Y que la imagen personal, que no hablo solo de la vestimenta, la imagen, tu arreglo, tu aseo, sí, ¿por qué no? La vestimenta también, tú cómo sonreír, el cómo te sientas, todo lo que es tu imagen influye poderosamente. Pero como te darás cuenta, en la imagen, en el lenguaje no verbal, influyen muchos factores. Y la apariencia física es uno de ellos. No lo es todo. Y a veces sobredimensionamos la importancia de la apariencia física y creemos que esto es determinante para la aprobación de los demás, para la aceptación de los demás, para nuestro desarrollo social. Y esto no es tanto así. Entonces, ¿es importante la imagen? Sí, pero míralo como un todo. Busca información que te va a ayudar a definir adecuadamente qué es imagen y cómo se diferencia de tu apariencia física. Y te darás cuenta que por mucho tiempo le has estado dando demasiado valor a uno de los aspectos dentro de otros que debes considerar. En ese sentido, la siguiente clave vinculada a la anterior es la siguiente: crea tu propio estilo. Entonces, junto con tu apariencia física, preocúpate por un arreglo que te defina, por una combinación de colores que sean parte de ti, que te favorezcan. De pronto, si eres adulto o adulta, maneja tu maquillaje dependiendo del contexto, si es para el trabajo, si es para el día a día, si es para una reunión formal. En fin, con respecto a tu vestimenta, entállala. Esto es una característica importante en la imagen, la ropa entallada correctamente. En fin, considera estos diversos factores para que, sin decir palabra, tu imagen hable por ti. Pero ten en cuenta que la apariencia física no lo es todo. Es un consenso social que cambia de tiempo en tiempo, que depende del entorno. Hay una serie de factores que lo hacen muy, muy subjetivo. Lo importante es que potencies la mejor versión de ti desde lo externo, pero también lo combines con la mejor versión de ti desde lo interno.
una buena combinación de tu yo interno y tu yo externo, te aseguro que te va a ayudar muchísimo en tus relaciones sociales. Estimados amigos, muchas veces buscamos culpables cuando nuestros planes se dificultan y culpamos a nuestros padres, a la pareja, a los amigos, al profesor, al jefe, al destino, en fin. Buscamos culpables fuera de nosotros, pero no nos damos cuenta que algunos problemas están dentro de nosotros mismos y que la falta de aceptarnos como somos desencadena estos problemas. Es muy importante entonces aprender a aceptarnos para empezar bien este proceso de reconocernos como seres humanos y emprender un proceso de crecimiento sin esperar perfección, pero tratando de ser cada vez mejor persona, mejor ser humano. Espero que lo compartido te sirva en ese camino. Soy Vicente Mendoza, especialista en enseñanza, aprendizaje y desarrollo personal.